Hola compañeros, hola compañeras, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de algunas familias de matrices. Ya me adelanté y ya estuve colocando lo que vamos a hacer en esta sesión, en este video. Les decía, vamos a continuar con el tema de algunas familias de matrices. El tipo de matrices que vamos a ver ahora es el de matrices ortogonales. Vamos a ver sobre todo matrices ortogonales y sus transpuestas. Es decir, vamos a ver el tema también de las transpuestas de las matrices ortogonales. Va a estar un poco largo lo que vamos a hacer. Espero que no nos demoremos o no nos llevemos tanto tiempo. Ya me adelanté para ir escribiendo las cosas que vamos a hacer. Vamos a ir haciendo en este video todas estas propiedades, sobre todo estas propiedades que están aquí abajo. La definición dice lo siguiente. Esta definición nos habla acerca de lo que es una matriz ortogonal. La definición nos dice que una matriz A es ortogonal si es cuadrada y su función lineal asociada es una transformación ortogonal. Para empezar, nos dice que las matrices ortogonales deben de ser matrices cuadradas, por ejemplo, una matriz de n por n en general. Y además nos dicen que la matriz, para ser ortogonal, debe de tener como función lineal asociada a una transformación ortogonal. Es decir, si esto que está escrito aquí con palabras lo escribimos en símbolos, nos quedaría de la siguiente manera. Necesitamos tener una función f que vaya de Rn en Rn, porque si la función va de Rn en Rn, entonces su matriz asociada va a ser de n por n y entonces va a ser cuadrada. Entonces, dado una función que va de Rn en Rn, donde esta función f es ortogonal, y recordemos que a su vez la función f debe de ser lineal. Una función ortogonal también es lineal y aún más es ortogonal. Entonces, dada esta función, donde esta función es lineal y es ortogonal, es decir, aquí nos están diciendo qué significa que la función f sea ortogonal. Sabemos que una función o una transformación es ortogonal si preserva el producto punto. Es decir, como nos están diciendo que f es ortogonal, entonces f de x producto punto con f de y es igual a x producto punto con y. Y además se debe de cumplir que f de x sea igual a por x. Esto ya lo hemos visto varias veces. Sabemos que si f de x es igual a por x para toda x que está en Rn, entonces eso significa que esta es la matriz asociada a esta función. Esto lo podemos leer, es lo mismo aplicarle x a esta función que multiplicar el vector x por esta matriz. Si esto sucede para toda x, sabemos que esta es la matriz asociada a esta función. Entonces, que una matriz sea ortogonal significa que se debe de estar cumpliendo todo esto que está aquí escrito. Lo vamos a estar ocupando, en cada ocasión que lo ocupemos lo vamos a recordar, entonces no hay mucho problema. Siento que la definición se entiende y además son cosas que ya debemos en principio conocer a estas alturas. Ahora, vamos a pasar a la definición. Una matriz, dada una matriz, fijémonos aquí, dada una matriz de m por n, es decir, una matriz como es de m por n, tiene m renglones y tiene n columnas. Como esta matriz tiene n columnas, entonces esta matriz yo la puedo expresar de esta manera. A es igual al vector u1, donde acordémonos que este vector se despliega como columna. A es igual al vector u1, el vector así hasta el vector un. Entonces, cada uno de estos vectores debe de tener m entradas. Cada una de las entradas de estos vectores me va a ir formando cada uno de los m renglones. Creo que esa parte no la podemos imaginar. Ahora,
Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros en esta definición lo que estamos haciendo es definir a la matriz transpuesta de la matriz A. Y lo que tenemos que hacer, y eso lo debemos de saber por otros cursos, es que cuando hacemos la transpuesta de una matriz, lo que es renglón en la primera matriz lo tenemos que cambiar a columna en la segunda matriz, o al revés, lo que es columna en la primera matriz lo tenemos que cambiar a renglón en la segunda matriz. Si nos fijamos, aquí estamos haciendo lo segundo, es decir, para sacar la matriz A transpuesta de la matriz A, lo podemos hacer tomándonos a U1. U1 es la primera columna de esta matriz. Esta columna que corresponde al vector U1, yo la tengo que poner no como columna, sino como renglón. Y entonces lo que tengo que hacer es poner U1 transpuesto. ¿Por qué? Porque aquí si yo no pongo el transpuesto de U1, entonces U1 se me desplegaría hacia abajo. Para hacer que U1 se despliegue hacia la derecha, necesito ponerle el transpuesto. Es decir, aquí este vector se está desplegando como renglón y todos estos renglones se están desplegando como renglón. Entonces no es difícil ver que de esta manera, en efecto, esta matriz se obtiene a cada columna de la primera matriz, transformarla en renglón. Insisto, sabemos que para sacar la transpuesta se puede hacer de dos maneras y cualquiera de las dos maneras da lo mismo. Las columnas de la primera, pasarlas a renglones en la segunda, o los renglones de la primera, pasarlos a columnas en la segunda. De cualquiera de las dos maneras se forma la matriz transpuesta y vamos a decir que A con una T arriba es la matriz transpuesta de la matriz A. Entonces creo que esta definición también es entendible. Igual nosotros debemos de saber a estas alturas qué significa una matriz transpuesta por otros cursos que ya debemos de haber tomado. Sigamos. Veamos. Digamos que el resultado fuerte de esta sesión es este teorema. Este sería como el resultado fuerte de esta sesión, pero lo malo, digámoslo así, es que para poder hacer este teorema necesitamos saber hacer esta propiedad. Entonces, si bien este es el resultado fuerte, para probar este teorema necesitamos sobre todo poder establecer que esto es cierto, y probar este lema es lo que nos va a tardar un poquito más de tiempo. Es decir, lo que está más latoso es probar este lema. Ya que lo probemos, y también con ayuda de los otros, pero los otros son sencillos, vamos a poder probar el teorema. El teorema dice que una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada, es ortogonal si y solo si la matriz A transpuesta multiplicada por la matriz A me da la identidad. Esto que está aquí yo lo puedo interpretar de varias maneras. ¿Qué significa que una matriz multiplicada por otra matriz me da la identidad? Pues significa que, por ejemplo, A es la inversa de A transpuesta o A transpuesta es la inversa de A, porque al estarse multiplicando me dan el neutro multiplicativo. Es decir, quiere decir, este teorema, entre otras cosas, me estaría diciendo que la inversa de una matriz ortogonal es su transpuesta, y ese resultado también es muy importante. Lo repito, este teorema me va a decir que la inversa de una matriz ortogonal es su matriz transpuesta. Eso está escrito aquí implícitamente. Entonces lo que vamos a hacer va a ser empezar a probar estos dos lemas. Este es el más difícil y de hecho este corolario, como su nombre lo indica, es consecuencia de este lema. Entonces vamos a empezar con el primer lema. El primer lema dice que si tengo dos vectores de Rn, U transpuesto multiplicado por V es igual a U producto punto con V. Fijémonos, y aquí nada más es cuestión de
entender o interpretar correctamente la notación. Uno pensaría que si yo pongo transpuesto, el operador transpuesto solo se lo puedo poner a matrices, pero sabemos que los vectores los podemos ver como matrices, es decir, un vector renglón lo puedo ver como una matriz que solo tiene un renglón y tiene n columnas, es decir, un vector renglón lo puedo ver como una matriz de 1 por n, y lo mismo, un vector columna, si aquí yo tuviera un vector columna lo puedo ver como una matriz que tiene n renglones y solamente una columna, es decir, un vector columna lo puedo ver como una matriz de n por 1. Entonces, yo puedo pensar que aquí estoy pensando que U es un vector, pero lo quiero pensar como matriz. Aquí V es un vector, pero lo quiero pensar como matriz. Es decir, aquí al estar el transpuesto de alguna manera me obliga a pensar en el producto, en el producto de estas dos matrices, aunque en el fondo sé que son vectores, pero los vectores también se pueden ver como matrices. Entonces, veamos. Si yo tengo el vector, aquí voy a empezar a hacer de este lado las demostraciones. Vamos a hacer primero la demostración de este lema. Si yo tengo el vector U transpuesto multiplicado por el vector V, yo sé que el vector U, ¿de qué forma debe de ser? Nosotros sabemos que preferentemente los vectores ahora son vectores columna, es decir, el vector U, sus entradas son U1, así hasta UN. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que son vectores de Rn. Entonces, si este es el vector U transpuesto, pues es el vector renglón cuyas entradas son U1, así hasta UN. Ahí está. Ahora, el vector V, aquí lo podemos poner. El vector V, sus entradas son V1 hasta Vn. El vector V es un vector de n entradas. Entonces, como les decía, a U yo lo puedo ver como una matriz de n renglones por una columna. A V lo puedo ver de igual forma como una matriz de n renglones por una columna, y a U transpuesto lo puedo ver como una matriz de un renglón por n columnas. Entonces, si yo quiero considerar esta multiplicación de matrices, sí la puedo considerar. ¿Por qué? Porque U transpuesto es una matriz de 1 por n y V es una matriz de n por 1. Entonces, como coinciden, sí puedo efectuar este producto de matrices. Y si nos fijamos, pues esto va a ser muy sencillo. U transpuesto multiplicado por el vector V, como ya dijimos, me va a quedar U transpuesto, es U1, así hasta UN, y el vector V, lo acabamos de escribir aquí, es V1, así hasta Vn. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es renglón por columna, porque así se multiplican las matrices. Aquí solo hay un renglón y aquí solo hay una columna. Por lo tanto, el resultado solo va a tener un renglón, una columna. Es decir, solamente va a ser un número, una sola entrada, un número. Y va a quedar U1 por V1, U1 por V1, más U2 por V2, más así hasta UN por Vn. Pero si nos fijamos, ¿esto quién es? Si nosotros nos fijamos y vemos los vectores, el vector U y el vector V, aquí están. Si yo considero el producto punto entre el vector U y el vector V, lo que tengo que hacer es multiplicar la primera entrada por la primera entrada, más la segunda entrada por la segunda entrada, así más hasta la enésima entrada por la enésima entrada. Es decir, esto que está aquí ya es fácil ver que esto no es otra cosa más que el vector U producto punto con el vector V, lo cual nos dice que entonces, en efecto, U
transpuesto multiplicado por el vector V es igual a U producto punto con V. Es decir, de manera sencilla podríamos decir que si tú tienes el transpuesto entre dos vectores, ese transpuesto lo puedes intercambiar por el producto punto. Ahora, si nos fijamos, bueno, con eso acabaría la primera parte. Es decir, si estos dos vectores son de Rn, ya probamos esto que está aquí. Es esto, ya lo probamos. Ahora, este lema nos dice que además U transpuesto por V es lo mismo que V transpuesto por U. Esta parte nos diría que el transpuesto es intercambiable entre los vectores. Pero eso ya lo podemos sacar de aquí de manera muy fácil. Ya probamos que U transpuesto por V es igual a U producto punto V. Pero V, el producto punto es conmutativo. Ahora, si yo tengo el producto punto entre dos vectores, si tengo el producto punto entre dos vectores, aplico nuevamente esta propiedad. Es decir, si esta parte es igual a esta parte, entonces esta parte es igual a esta. Es decir, tener el producto punto entre dos vectores es lo mismo que tener el transpuesto del primero multiplicado por el segundo. Entonces, si tengo el producto punto entre dos vectores, es lo mismo que tener el transpuesto del primero por el segundo. Es decir, esta es la parte que probamos. Aquí aplicamos que el producto punto es conmutativo y aquí volvemos a aplicar nuevamente la propiedad y por lo tanto tenemos que U transpuesto por V es lo mismo que V transpuesto por U. Es decir, el transpuesto lo puedes colocar en cualquiera de los dos renglones. Y eso en el fondo, si nosotros vemos este tipo de procedimientos, pues debe de ser muy natural, porque aquí da lo mismo multiplicar este renglón que esta columna, que primero esta columna por este renglón. Espero que se entienda. Entonces, con esto podemos decir que este lema ya quedó demostrado. Ahora viene la parte que va a ser un poco más larga. Vamos a demostrar que el producto de las matrices A por B transpuesto es igual a B transpuesto por A transpuesto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el operador transpuesto puede entrar y cuando entra voltea el orden de los elementos que estén dentro del paréntesis. Visualmente se debe de entender muy bien lo que acabo de decir. Entonces, esta es la que nos va a llevar un poquito de más tiempo y va a ser un poquito engorroso escribirlo, pero debemos de poner mucha atención para que no nos quede duda lo que vamos a hacer. Borro este procedimiento porque ya hicimos esa propiedad y vamos a empezar a hacer esto. Fíjense o fijémonos. ¿Cómo vamos a probar que esta igualdad es cierta? Lo que vamos a hacer es desarrollar la parte izquierda y por otro lado desarrollar la parte derecha y vamos a ver que cuando desarrollemos ambas partes llegamos a lo mismo. Y si llegamos a lo mismo, pues entonces eso demostrará que estos dos son iguales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es empezar a desarrollar la parte izquierda. Por un lado vamos a decir lo siguiente: A es una matriz, nos están diciendo que A es una matriz de M por N. Es decir, A debe de tener N vectores columna. Es decir, la matriz A se tiene que ver de la forma U1, así hasta UN. Cada uno de estos vectores se despliega verticalmente y cada uno de estos vectores tiene M entradas, que son los que conforman los M renglones. Por otro lado, la matriz B nos están diciendo que es una matriz, la matriz B nos están diciendo que es una matriz de N por K. Por lo tanto, esta matriz B debe de tener K vectores columna. Entonces tiene su primer vector es B1, así hasta su último vector es BK.
Cada uno de estos vectores se despliega verticalmente y cada uno de estos vectores tiene n entradas. Esas n entradas son las que van conformando los n renglones que debe de tener esta matriz. Entonces, si escribimos por completo estas matrices, A es de la forma U11, así hasta U1n, luego todos los demás renglones, el último renglón sería el renglón UM1, así hasta UMN. Si yo despliego por completo la matriz, me quedaría de esta manera. La matriz B, ¿cómo me queda completamente desplegada? La primera entrada sería la entrada V11, así hasta la entrada V1K, luego hacia abajo me quedaría aquí la entrada VM1, N, porque ahora esta tiene N1, así hasta la entrada NK. Ahí está, entonces así me queda expresada la matriz. Ahora, lo que necesitamos hacer es considerar el producto de A por B y luego a eso sacarle transpuesto. Ahora, si nos fijamos, cuando yo haga el producto de A por B, voy a empezar a multiplicar renglón por columna. Fijémonos, aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Vamos a ir haciendo renglón por columna y así sucesivamente. De este lado no hay bronca, porque cada una de estas columnas es cada uno de estos vectores. En cambio, cada uno de estos renglones no se forma con cada uno de estos vectores. De hecho, cada uno de estos renglones, cada elemento de este renglón va tomando una entrada de cada uno de estos vectores. Es decir, esta forma yo no la puedo ocupar de manera sencilla. Por lo tanto, voy a tener que hacer el siguiente truco. Nosotros vamos a decir sean W1. Yo voy a nombrar un nuevo vector. El nuevo vector que yo voy a nombrar, quiero que las entradas de este nuevo vector que voy a formar sean precisamente las entradas que aparecen en el primer renglón. Pero este vector, sabemos que un vector ahora, si yo no le pongo transpuesto, sabemos que un vector se me despliega verticalmente. Para obligar a que este vector se despliegue como renglón, necesito ponerle transpuesto. Es decir, al vector que yo voy a definir es el vector W1 transpuesto. ¿Por qué le pongo transpuesto? Para que se despliegue como renglón. ¿Y quiénes van a ser las entradas de este vector W1? Van a ser precisamente las entradas que están en el primer renglón de la matriz A. Es decir, W1 transpuesto es U11, así hasta hasta U1N. Este es mi primer vector W1 transpuesto. De igual manera, W2 transpuesta, así sucesivamente hasta WM. Entonces, WM transpuesto, ¿quién va a ser? Pues todos los elementos que están en el mésimo renglón. Es decir, las entradas de este vector son UM1, así hasta UMN. Ahora, cuando yo tengo esto me va a permitir ejecutar el producto entre A por B de una manera mucho más compacta. El nombrar a estos vectores de esta manera solamente es con la finalidad de que cuando yo haga el producto de A con B, ese producto lo puede expresar de manera mucho más compacta. Solamente es para eso, pero es una gran ventaja. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ahora sí, si yo quiero empezar a considerar el producto de la matriz A por la matriz B. Pero si nos fijamos,
La matriz A se compone de una columna de vectores. La matriz A se compone primero del vector W1 transpuesto, así hasta el vector WM transpuesto. Si nos fijamos, en efecto, la matriz A va a ser el vector W1 transpuesto, que es este, que es el primer renglón, y así sucesivamente. Entonces no es difícil ver que este vector columna, donde las entradas de este vector columna a su vez son vectores renglón, precisamente me da la matriz A. Ahora, la matriz B, ahí no hay nada que hacer. La matriz B es el vector que se forma con V1, así hasta VK. Este es un vector renglón donde a su vez cada entrada de este vector renglón es un vector que se despliega verticalmente. En efecto, esto es una matriz y esto es una matriz. Ahora, cuando yo haga hacer el producto de estas dos matrices, es lo mismo que hacer el producto de estas dos matrices. Renglón por columna. Aquí el primer renglón es el vector W1, que es el primer renglón, por la primera columna, que es el vector V1. Entonces, lo que tengo que hacer ya nada más es darme cuenta que cuando yo haga renglón por columna, precisamente me va a quedar W1 transpuesto por V1 y así renglón por segunda columna, así hasta primer renglón, que es W1 transpuesto, por última columna, que es VK, y así me la llevo. Es decir, aquí le pongo puntitos, aquí sería renglón por columna, que es WM transpuesto por V1, así hasta WM transpuesto por VK. Ahí está. Entonces, si se fijan, al haber hecho eso, ya logré expresar el producto de las matrices de una forma mucho más compacta. Ahora, aquí viene el encanto. Si nos fijamos, este es un vector, este es un vector, y aquí tenemos un transpuesto. Precisamente vamos a ocupar esta propiedad. U transpuesto multiplicado por B es igual a U producto punto V. Es decir, esta parte que está aquí es lo mismo que W1 producto punto con V1, así hasta W1 producto punto con VK. Y así, creo que aquí ya no debe de haber mayor problema. Aquí me va a quedar W1 producto punto con V1, así hasta WM producto punto con VK. Ahí tenemos. Ahora, hasta el momento, si nos fijamos, hasta el momento hicimos el producto de A con B y me dio esta parte. Pero ¿qué necesitamos? Yo necesito expresar a A por B transpuesta. Es decir, todavía lo que tengo que hacer es a esta matriz sacarle su transpuesta. Por lo tanto, ahora aquí necesitamos poner A por B transpuesta. ¿Quién es? Pues es la transpuesta de esta matriz. La matriz, lo que es renglón, ahora lo vamos a hacer columna. Entonces, la matriz transpuesta de esta matriz es W1 producto punto con V1, así. Ahora este renglón se me vuelve la primera columna. Aquí me queda W1 producto punto con VK. Así. Ahora, todos los renglones se irían haciendo todas las columnas. El último renglón va a ser la última columna, que me va a quedar WM por producto punto con V1, así hasta WM producto punto con VK. Entonces, aquí tengo ya a la matriz transpuesta a la que llegué. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, este resultado ya lo tenemos, que es esta parte. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar de manera más o menos parecida, desarrollar B transpuesta por A transpuesta. Aquí vamos a tener aquí lo vamos a tener que hacer con mucho cuidado. Ahora, lo voy a empezar a hacer aquí para que
para que se vea, ¿no? No quiero borrar esta parte, voy a empezar aquí. Aquí le vamos a poner así. Espero que no se haga mucho desorden. Voy a fijarme en esto. Voy a fijarme en B transpuesta y voy a fijarme en A transpuesta. Ahora, la matriz B transpuesta, ¿quién sería? Fijémonos, si yo pongo aquí el vector V1 transpuesto, así hasta el vector VK transpuesto, fijémonos, ¿quién es el vector V1? El vector V1 es la primer columna de la matriz B. Lo repito, el vector V1 es la primer columna de la matriz B. Por lo tanto, si el vector V1 lo pongo transpuesto, lo estoy poniendo como renglón. Es decir, lo que estoy haciendo es tomar este renglón, es tomar esta columna, que es el vector V1, y ponerla aquí como renglón, porque aquí está transpuesto. Es decir, la primera columna sí la estoy poniendo como el primer renglón y así sucesivamente. La última columna, que es el vector VK, sí la estoy poniendo como el último renglón aquí. Es decir, este vector columna donde cada una de estas entradas a su vez es un vector renglón, efectivamente esto me representa a la transpuesta de la matriz A. Ahora veamos, yo aquí necesito expresar a la matriz A transpuesta. Lo que voy a hacer es expresar aquí el vector W1, así hasta el vector WM. ¿Por qué? Si nos fijamos, el vector W1 transpuesto, es un renglón. Por lo tanto, el vector W1 sin transpuesto sería una columna. ¿Esta columna quién sería? Esta columna sería este renglón, pero este renglón a su vez es el primer renglón de la matriz. Es decir, lo que estoy haciendo es agarrar el primer renglón de la matriz A, que es este, y ahora ponerlo como columna. Es decir, en efecto, lo que estoy haciendo es el primer renglón de la matriz A, ponerlo como la primer columna de esta matriz, y así sucesivamente. El segundo renglón sería el segundo vector aquí y sería el segundo vector aquí. En efecto, lo que estoy haciendo es a esta matriz, sus renglones, ponerlos aquí como columnas. Así hasta el último renglón, que es el vector WM. El vector WM transpuesto corresponde con el mésimo renglón, y aquí lo estoy colocando como la mésima columna. Es decir, en efecto, aquí nada más es cuestión de darnos cuenta que esto sí me representa a B transpuesta y esto sí me representa a A transpuesta. Pero esta forma de organizarlo hace que todo sea mucho más compacto y que entonces vamos a poder hacer el producto sin mayor problema. Entonces veamos, aquí voy a continuar para que espero que sí me quepa en este espacio que tengo todavía. Es primer renglón por primer columna. Entonces el resultado va a ser V1 transpuesto por W1, así, renglón por columna, renglón, así hasta V1 transpuesto por WM. Y nos vamos todos los demás, el último renglón, que es VK transpuesto, renglón por columna, que es W1, así hasta el último renglón, que es VK transpuesto por la última columna, que es WM. Ahí está. Entonces, este producto es este producto, es este producto. Y nuevamente, lo único que tenemos que hacer es un vector transpuesto multiplicado por otro vector,
Un vector transpuesto multiplicado por otro vector es el producto punto entre los vectores. Entonces aquí ya simplemente esto es V1, W1, producto punto con W1, así hasta V1, producto punto con WM, y luego aquí nos vamos hasta VK, producto punto con W1, así hasta VK, producto punto con WM. Este es el resultado. Entonces, el resultado de haber multiplicado B transpuesta por A transpuesta me da esta matriz. Esta matriz obviamente debe de ser también una matriz de M por K. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fijémonos, por un lado ya desarrollamos esta parte, me dio esta parte. Acabamos de desarrollar esto y me dio esto, pero si nos fijamos es exactamente lo mismo. Por ejemplo, la primera entrada es el producto punto entre W1 con V1. Aquí simplemente está volteado, pero sabemos que el producto punto es conmutativo. Aquí está V1 WM, V1 WM. Es decir, si nos fijamos entrada a entrada, estas dos matrices son la misma. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, podemos decir que en efecto el producto de A por B transpuesto es lo mismo que el producto de B transpuesto por A transpuesta, donde la matriz A es una matriz de M por N en general y la matriz B es una matriz de N por K en general. Podrían ser ambas de N por N, eso sería un poco más específico, pero de manera más general, la matriz A y la matriz B pueden ser de esta manera. Entonces, a manera visual, podemos decir que el operador transpuesto entra y voltea el orden de las matrices que están adentro. Ahora, si nos fijamos, este corolario, como su nombre lo indica, es una consecuencia directa de lo de arriba. Es decir, si nos fijamos, aquí está la matriz A, aquí también. Aquí en lugar de tener la matriz B, tenemos al vector X. Pero sabemos que un vector puede ser visto como una matriz. Es decir, aquí lo único que está pasando es que el vector X está jugando el papel de la matriz B. Se puede hacer, es decir, si nosotros quisiéramos hacer la demostración de esto, sería repetir este procedimiento. Solamente en lugar de poner B, tendríamos que poner una matriz mucho más sencilla que correspondería al vector X. Es decir, lo que trato de decir es que esta propiedad es un caso particular de la propiedad que acabamos de probar. De hecho, probar esto es mucho más sencillo que probar esto. ¿Por qué? Porque aquí es el caso particular en que la matriz B es una matriz que solamente tiene una columna, pero el vector X puede jugar el papel de la matriz B, por lo tanto ya no hay nada que hacer. Esta propiedad queda establecida ya en automático. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos. Recordemos, lo que más nos interesa ahorita en esta sesión es probar este teorema. El teorema dice que una matriz de n por n es ortogonal si y solo si A transpuesta por A es la identidad. Es decir, que al multiplicar una matriz ortogonal por su transpuesta, lo que obtengo es la identidad. Lo que vamos a hacer es borrar las cuentas que ya hicimos porque ya no las necesitamos. Ahí vamos bien. Y entonces vamos a empezar a hacer ahora la demostración del teorema que más nos interesa. Entonces lo vamos a hacer, como es un sí solo sí, lo tenemos que hacer en dos direcciones. Para hacer la primera implicación, mi hipótesis es que A es ortogonal. Entonces, para hacer la primera implicación, hipótesis A es ortogonal. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que A transpuesta multiplicada por A me da la identidad. Tengo que demostrar que A transpuesta multiplicada por A me da la matriz identidad. Ahora, nada más es cuestión de empezar a escribir correctamente a transpuesta por A.
Entonces, la matriz A, tenemos que empezar a desarrollar esta parte y ver que este producto se convierte en la identidad. Para eso voy a empezar a escribir cómo se tendría que ver la matriz A. La matriz A se tiene que ver de la forma U1, así hasta UN, es decir, esta matriz debe de tener n vectores columna y cada uno de estos vectores columna debe de tener n entradas para que así la matriz sea una matriz de n por n. ¿Sale? Ahora, si nos fijamos, yo puedo hacer lo siguiente. También puedo decir que A transpuesta, si yo agarro para sacar la matriz transpuesta de la matriz A, lo que tengo que hacer es agarrarme la primer columna y ponerla como el primer renglón aquí. Entonces, si agarro la primer columna es fácil agarrarla porque es el vector U1. El vector U1 es la primer columna y necesito que ese vector columna quede como renglón, por lo tanto necesito al U1 ponerle transpuesto. Así sucesivamente, la segunda columna quedaría U2 transpuesto, así hasta la enésima columna la necesito poner como el enésimo renglón. Entonces no es difícil ver que a A la puedo expresar de esta manera, a A transpuesta la puedo expresar de esta manera. Si logramos entender esto, ya vamos avanzando. Ahora, ahora sí a empezar a expresar el producto de A transpuesta con A. Entonces, A transpuesta multiplicada con A, pues es lo que tenemos. U1 transpuesta, así hasta UN transpuesta multiplicado por el vector U1, así hasta UN. Ahora, nada más es cuestión de empezar a desarrollar esta parte. Renglón por columna. Entonces aquí me va a quedar U1 transpuesto, U1 transpuesto por U1, renglón por columna, así hasta renglón que es U1 transpuesto por columna que es UN, seguiría renglón por columna, así hasta el último renglón que es UN transpuesto por primer columna que es U1, renglón por columna, así sucesivamente el último renglón que es UN transpuesto por la última columna que es UN. Esto es muy parecido a lo que acabamos de hacer. Sabemos que U transpuesto por U es el producto punto entre esos dos vectores. Entonces, aquí me queda U1 producto punto con U1, así hasta U1 producto punto con UN, así. Aquí tenemos UN producto punto con U1, así hasta UN producto punto con UN. Ahora, aquí hay que recordar cómo se forman las matrices de las funciones lineales. Nosotros sabemos que si yo tengo una matriz expresada de esta manera, yo sé, y eso ya lo hemos visto varias veces, que el vector U1 tiene que ser f de E1. Así, el vector UN tiene que ser f de UN. Entonces, esto lo voy a ocupar exactamente en este momento. Es decir, ahorita lo que me va a quedar es que esto es f de U1, perdón, es f de E1, donde E1 sabemos que es la base canónica. Entonces, U1 es f de E1, producto punto con f de E1. Esta parte me representa esto, así hasta f de E1, producto punto con f de En. Este se convierte en este, creo que se debe de entender. Así, aquí me queda f de En, producto punto con f de E1. Así, aquí me queda f de En, producto punto con f de En. Ahora, aquí esta matriz se convierte en esta matriz y ahora tenemos que recordar que una función ortogonal preserva el producto punto, es decir, f de x producto punto con f de y es x producto punto y.
Por lo tanto, f de E1 producto punto con f de E1, pues no es otra cosa que E1 producto punto con E1, así, aquí me quedaría E1 producto punto con EN, así, aquí me quedaría EN producto punto con E1, así, hasta EN producto punto con EN. Entonces ya la llevamos de gane. ¿Por qué? Porque aquí ya nada más hay que recordar cómo se comporta el producto punto entre vectores. Pero aquí el chiste es que aquí tenemos desde E1 hasta EN y todos esos elementos son elementos de la base canónica. Sabemos que, por ejemplo, aquí donde le borramos para poder seguir, no sé dónde borrarle, le voy a borrar, yo creo que le voy a borrar aquí. Sí, aquí le borro porque aquí ya sí le puedo seguir. Entonces le borramos en esta parte y vamos a continuar. Entonces recordemos, yo sé que EI producto punto con EJ, si tengo dos vectores, esos dos vectores, su producto punto es 0, si y solo si EI es perpendicular a EJ. Pero sabemos que los elementos de una base canónica son perpendiculares entre sí. Es decir, por ejemplo, E1 producto punto con E1, como aquí el 1 es igual a este 1, esto no va a ser 0. Y en ese caso, por ejemplo, en la primera entrada lo que tendríamos que ocupar es, por ejemplo, esto. Yo sé que la norma de un vector es igual a U producto punto U, la raíz, y por lo tanto la norma al cuadrado de este vector es U producto punto U. Entonces, como un vector producto punto con sí mismo es la norma al cuadrado de ese vector. Un vector producto punto con sí mismo es la norma al cuadrado de este vector. ¿Cuál es la norma al cuadrado del vector canónico E1? Su norma es 1. Entonces, todos los elementos que estén en la diagonal, yo creo que ese tipo de cosas ya deben de ser obvias. El producto punto de todos los elementos que estén en la diagonal, todos van a dar un 1. ¿Por qué? Porque aquí los índices coinciden y en ese caso utilizo esta propiedad. Aquí me queda la norma al cuadrado del vector. Un vector canónico tiene norma 1, su norma al cuadrado sigue siendo 1. Ahora, todos los elementos que estén fuera de la diagonal es porque este número no coincide con este. Cuando los números no coinciden, el producto punto entre estos dos vectores tiene que dar 0 porque sabemos que los vectores de una base canónica son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, todos estos elementos que están fuera de la diagonal me da 0. Por lo tanto, esta matriz, ¿en qué matriz se convierte? Se convierte en la matriz 1, puros ceros, así, 0, unos. Y tiene puros unos en la diagonal. Y es una matriz de n por n, porque las dos matrices son cuadradas de n por n. ¿Quién es esta matriz? Pues no es otra cosa que la matriz identidad. Entonces, en efecto, si empezamos a desarrollar A transpuesta por A y aplicamos las propiedades de las funciones ortogonales, podemos llegar a que este producto es la matriz identidad. Ya casi terminamos, ya nada más nos falta demostrar el regreso. Ahora, en el regreso, esta parte va a ser mi hipótesis y ahora tengo que demostrar que la matriz es ortogonal. Le vamos a borrar aquí. Le borramos aquí. Ahora, ¿qué es mi hipótesis ahora? Mi hipótesis es que A transpuesta por A me da la identidad y ahora tengo que demostrar que la matriz A de n por n es ortogonal. Ahora fijémonos, para mostrar
que una matriz de n por n es ortogonal, ¿qué tenemos que mostrar? Lo que tenemos que mostrar es que su función lineal asociada es ortogonal. Es decir, para que esta matriz sea ortogonal se requiere que su f asociada sea ortogonal. Es decir, lo que en el fondo tenemos que demostrar es que la f que logra que f de x sea igual a ax para toda x que está en Rn, lo que hay que demostrar en el fondo es que esta f de x es ortogonal. Y a su vez, para demostrar que esta es ortogonal, más bien lo que hay que demostrar es que preserva el producto punto. Es decir, hay que demostrar que f de x producto punto con f de y es igual a x producto punto y, donde esta f, ¿quién es? Es la función asociada a esta matriz que nos están dando. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de aquí y llegar aquí. Si logramos mostrar que esto se cumple, estaremos mostrando que esta función es ortogonal y por lo tanto estaremos demostrando que esta matriz es ortogonal. Entonces partamos de este lado. Aquí vamos a tener f de x producto punto con f de y. Pero ahora, f de x, ¿quién es? F de x, como f es la matriz asociada a esta, como f es la función asociada a esta matriz, f de x es igual a ax. Entonces aquí en lugar de poner f de x, ponemos a x. Producto punto con f de y. Entonces aquí ponemos, en lugar de poner f de y, ponemos a y. ¿Sale? Ahora aquí nada más hay que entender lo siguiente. Esto que está aquí es un vector. Esto que está aquí es otro vector. ¿Por qué? Porque la matriz es de n por n y el vector es de n por 1. Por lo tanto, este producto es un vector. Todo esto es un vector de n por 1. De igual forma, esto que está aquí es un vector de n por 1. Es decir, en el fondo aquí tenemos este resultado, este producto no es otra cosa más que un vector columna. Este producto no es otra cosa más que otro vector columna. Este es un vector columna de n entradas, este es otro vector columna de n entradas. Entonces aquí lo único que estoy considerando es el producto punto entre dos vectores de n entradas. Es decir, sí, claro que sí puedo considerar ese producto punto. Entonces, el producto punto entre dos vectores, ya borramos aquí la propiedad, pero la estuvimos haciendo mucho. El producto punto entre dos vectores es el producto punto entre, por ejemplo, teníamos esto, el producto punto entre u y v, teníamos que es igual a u transpuesto por v. Utilizando esta propiedad que la estuvimos usando, este es mi vector u, este es mi vector v, entonces me va a quedar ax transpuesto y ay. Simplemente estoy ocupando esta propiedad, ¿sale? Aquí vamos a ocupar nuevamente el lema que teníamos aquí. Este operador transpuesto tiene que entrar. Este operador al entrar voltea las cosas. Me va a quedar x transpuesto por a transpuesto por a por y. Pero aquí ya es muy fácil ver que esta parte que está aquí, por hipótesis tenemos que es la matriz identidad. Por lo tanto me queda x transpuesto multiplicado por la identidad multiplicado por el vector y. La matriz identidad es el elemento neutro multiplicativo. Por lo tanto lo podemos quitar y me queda x transpuesto con y. Nuevamente, un vector transpuesto con otro vector, un vector transpuesto con otro vector no es otra cosa más que x producto punto con y, que es a lo que queríamos llegar. F de x producto punto con f de y es igual a x producto punto con y. Eso quiere decir que la función f es ortogonal y eso quiere decir que su matriz asociada debe de ser ortogonal, que es lo que queríamos demostrar. Si se fijan, ya terminamos. Estuvo un poco largo, creo que nos llevamos casi una hora. Espero que se hayan entendido, espero que haya quedado claro y sobre todo aquí en esta sesión lo que a mí me gustaría como recalcar mucho
es que el ordenar las cosas, en este caso lo que estuvimos ordenando o acomodando de manera muy adecuada, pues es las matrices. Si tú acomodas bien tus matrices y nombras correctamente las cosas o renombras correctamente las cosas, eso te va a simplificar mucho las demostraciones. Más bien, prácticamente eso es lo que hace que tú puedas hacer la demostración sin mayores contratiempos, por decirlo así. Entonces, le dejo hasta aquí, compañeros, compañeras. Soy Jorge Alonso y nos estamos viendo en la siguiente sesión. En la siguiente sesión vamos a terminar de ver este tema de matrices ortogonales. En la siguiente sesión vamos a ver algunos ejemplos concretos de matrices ortogonales que son los que ya habíamos conocido. Ahora sí, hasta luego, soy Jorge Alonso.